Como os decía, damos paso a la siguiente mesa titulada El reconocimiento de las víctimas del terrorismo a través de la legislación. En este caso lo haremos de la mano de Antonio Guerrero Maroto. Lleva trabajando un montón de tiempo para la asociación. Es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y lleva 28 años de ejercicio profesional, que se dice pronto. Está especializado fundamentalmente en derecho penal. Desde el año 2010 representa a la AVT en los procedimientos penales por delito de terrorismo que se realizan en la Audiencia Nacional, en el ejercicio de la acusación popular, habiendo participado, entre otros muchos, en el proceso seguido contra Batasuna, caso Faisán y últimamente en el juicio celebrado también por los atentados ocurridos el 17 de agosto del año 2017 en las Ramblas y en Cambrils. Bienvenido, Antonio, y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias, Inés, por tu presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Víctimas del Terrorismo, de la cual trabajo como abogado, como ha dicho Inés, desde el año 2010, la invitación y la posibilidad de dirigiros a todos vosotros para explicar en una ponencia referida al reconocimiento de las víctimas a través de la legislación. La legislación que se ha ido aprobando a lo largo de todos estos años respecto a las víctimas del terrorismo tiene una doble vertiente. Tiene una vertiente penal y una vertiente administrativa. Yo fundamentalmente me voy a dirigir a vosotros lo que se refiere a la vertiente administrativa, por cuanto esta tarde hay un taller que va a desarrollar mi compañera Carmen Ladrón acerca de la participación de la víctima en el proceso penal. Eso dice para que, con carácter muy genérico, me haga referencia a 3 o 4 cuestiones en el ámbito penal que me parecen que son importantes. En el aspecto penal, el reconocimiento de las víctimas a través de la normativa que se ha ido aprobando durante todo este tiempo tiene incidencia importante a través del Código Penal y las sucesivas reformas que se han ido introduciendo a lo largo de todos estos años, con el objetivo, por un lado, de endurecer las penas, aprobar reformas que incluyan nuevos delitos que la realidad social hace que en un primer momento no estuvieran tipificados y que posteriormente se hayan podido tipificar. Me puedo referir a delito de adoctrinamiento, al delito de captación de terroristas, al delito de allegación de fondos, es decir, traer dinero para la financiación de la organización terrorista. Todos estos tipos de delitos que en un primer momento en el Código Penal de 1973 no estaban regulados, actualmente se regulan. Consecuentemente, todas estas reformas legislativas también implican, no de una manera directa, pero sí de una manera indirecta, el reconocimiento de las víctimas del terrorismo. Y la reforma más reciente es la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, que regula la participación que puede tener las víctimas del terrorismo en lo que se refiere a todo el proceso penal. En vía administrativa también ha habido una mejora, ha habido un reconocimiento a través de la aprobación de una serie de leyes que mejoran sustancialmente la atención que tienen las víctimas y el reconocimiento que las mismas merecen. Yo me voy a centrar, como he dicho anteriormente, en el reconocimiento de las víctimas desde el punto de vista administrativo, no desde el punto de vista penal, sin perjuicio de que me refiera en alguna cuestión puntual a aspectos penales. La respuesta que ha dado el Estado a la protección de las víctimas del terrorismo a través de su legislación no ha sido uniforme a lo largo de todos los años, de todo este tiempo. La banda terrorista ETA se crea en el año 1959. El primer atentado terrorista que tiene lugar, desgraciadamente, ocurre el 7 de junio del año 1968 y desde ese momento se han cometido unos 3.500 atentados, se han asesinado a más de 800 personas, ha habido secuestros, han dejado heridos a miles y miles de personas, han causado muchísimos daños materiales, con lo cual ello, desgraciadamente, comporta la existencia de muchísimas víctimas directas
y víctimas indirectas, como pueden ser familiares, como pueden ser amigos y personas del entorno de las personas que han sufrido la barbarie terrorista. Y la situación que les ha tocado vivir a las víctimas no ha sido ni fácil, todo lo contrario, ha sido bastante compleja, pero sí es cierto que han ido mejorando desde que se inicia la barbarie y las actuaciones terroristas. Con el paso del tiempo ha habido un reconocimiento de las víctimas que en un principio no había, tanto en la legislación, como os explicaré a continuación, como también por la propia sociedad. Cuando se inicia, como he dicho, las actuaciones terroristas a partir de 1968, había una situación de absoluta indiferencia ante las víctimas, no había la más mínima empatía con las víctimas del terrorismo y tampoco había un apoyo legal desde las administraciones públicas, ni en el aspecto administrativo, ni siquiera en el aspecto penal. Nosotros, entre nuestras funciones como abogados de la asociación, hemos examinado muchos procedimientos donde no se ha podido localizar al autor de los hechos, es lo que se llama comúnmente como asesinatos o atentados sin resolver, y nosotros buscamos, buceamos en esas actuaciones para ver si hay algún tipo de indicio que pueda justificar la reapertura y que se pueda determinar a priori quién puede haber sido el autor de los hechos para intentar el enjuiciamiento. Y yo recuerdo en más de una ocasión que cuando examinamos el sumario, sobre todo de hace mucho tiempo, muy antiguos, que eran sumarios que se abrían, procedimientos penales que se abrían y casi inmediatamente se cerraban, es decir, no había ninguna actuación procesal de investigación, más allá de aportar el informe de autopsia, el atestado policial que se inicia tras la comisión del hecho delictivo y poco más, automáticamente se cerraban. Es decir, no había ninguna investigación judicial para poder determinar quién pudiera ser el autor de esos hechos. Recuerdo también que cuando se cometía un hecho de esta naturaleza, pues se enterraba, si me permitís la expresión, deprisa y corriendo a la víctima porque no convenía o no sé por qué circunstancias, pues no se daba ni siquiera mucha publicidad y tenían que, bueno, parecía que realmente la víctima se modificaban los papeles, ¿no? Parecía que la víctima era el culpable cuando realmente era todo lo contrario. Es decir, es un poco una pincelada de la situación que había cuando, hace ya muchos años afortunadamente, ocurría un atentado terrorista. Se ha referido Natalia antes, y yo siempre lo recuerdo con anécdota, cuando yo era pequeño y había estos atentados, en más de una ocasión yo he llegado a escuchar algo habrá hecho, es decir, como casi que se justificaba las actuaciones terroristas. En los años 1980 y siguientes, lo que se conoce como la época del periodo del plomo, había un atentado casi cada 3 días. Es decir, imaginaros un atentado con un fallecido o con un herido muy grave o con muchos heridos o con muchos fallecidos cada 3 días durante todo un año. Y eso era común, se había hecho un poco pues una situación de, bueno, pues otro atentado y realmente, pues repito, no había ningún tipo de empatía, ningún tipo de reconocimiento y desde mi punto de vista lo que las víctimas sentían es una situación de absoluto abandono. Poco a poco, con el paso del tiempo, se han ido aprobando una serie de normas que han implicado un reconocimiento a la víctima. Ha sido un goteo, ha ido poco a poco, paulatinamente, hasta llegar al momento actual, donde evidentemente nada tiene que ver la legislación que hay ahora con la que había entonces en torno a ese reconocimiento de las víctimas. En el plano penal, pues se aprobaron 2 leyes, la Ley 3 y la Ley 4 de 1988, de reforma al Código Penal, que incluye algún delito más de terrorismo, hay algún endurecimiento de las penas, por cuanto el código vigente con el cual se han cometido la mayoría de los hechos delictivos es el Código Penal de 1973, que ya fue derogado por el Código Penal de 1995. En el Código Penal de 1973, la pena máxima de prisión era de 30 años. Y había lo que el artículo 100, si no recuerdo mal, de ese Código Penal, regulaba las redenciones de penas por trabajo. Es decir, que el etarra, después de condenado, pues podía redimir penas y reducir sus penas
por la realización de trabajos. Hemos de tener en cuenta que también, como ha dicho Natalia, por más que puedan imponerse 3.000, 4.000, 2.000 años de prisión, con el Código Penal de 1973 el límite máximo de cumplimiento era de 30 años. Si esos 30 años resulta que encima le vamos rebajando por redenciones de penas por trabajo, pues realmente ocurren o han ocurrido casos, como me acuerdo el de Juana Chaos, fue un etarra histórico, actualmente huido, creemos que en Venezuela, pues que de los 2.000, 3.000 años que le pudieran condenar, se reducen por esa aplicación del tiempo máximo de cumplimiento en 30, y de los 30 cumplió creo que 18. Una persona que asesinó a varias personas, que fue uno de los etarras más sanguinarios. Consecuentemente, ahí el principio de proporcionalidad de las penas en relación con los delitos cometidos, pues evidentemente brilla por su ausencia. A veces absolutamente escandaloso que se haya podido, que esta persona haya podido cumplir ese lapso de tiempo absolutamente ínfimo en relación a todos los delitos que había cometido. Es cierto que luego, en el año 1995, se reformó el Código Penal, se suprimieron las redenciones de penas por trabajo y, consecuentemente, se subió ese límite máximo de cumplimiento de 30 años a 40 años, con una importante matización, y es que sobre la realización de cualquier o la aplicación de cualquier tipo de beneficio penitenciario, como puede ser un permiso, la libertad condicional, un tercer grado, se tiene que hacer sobre la totalidad de la pena y no sobre el límite máximo de cumplimiento. Es decir, si le condenan a 3.000 años, hay un límite máximo de cumplimiento que son 40 años, todos los beneficios penitenciarios es posible. El Código Penal, la modificación que se realizó en el año 1995, permiten que se realicen sobre la totalidad, sobre los 3.000, y no sobre ese límite máximo de cumplimiento que son 40. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que realmente el tiempo que van a cumplir, teóricamente, o así lo estipula el texto, nuestro Código Penal, es de 40 años. Repito, es una breve pincelada en el ámbito penal porque entiendo que también es una forma de reconocimiento a las víctimas para que no tengan esa sensación absoluta de impunidad, que es lo que creo que ha ocurrido durante muchísimos años, donde casi se puede decir que les ha salido gratis la comisión de múltiples asesinatos. Es decir, esto me cuesta decirlo, pero es verdad, les daba igual matar a una persona que a 14. La respuesta penal era la misma y el tiempo de cumplimiento iba a ser exactamente el mismo. Me voy a centrar ya en el plano administrativo, que es un poco el objeto de esta ponencia, y como os he dicho, poco a poco, paulatinamente, ha habido avances significativos. Ya en el año 1997 se aprueba el Real Decreto 1211 de 18 de julio, que deroga un decreto anterior del año 1992 que regulaba los resarcimientos por daños a las víctimas. Si uno lee la exposición de motivos de este Real Decreto, donde regula fundamentalmente ayudas de carácter económico, exclusivamente de carácter económico, a mí me llama la atención que la norma, la exposición de motivos, se inicia diciendo, y leo textualmente: a pesar de las limitaciones presupuestarias, el Gobierno ha pretendido dar una mayor respuesta al sector de la sociedad que de forma más directa viene padeciendo de la violencia terrorista. Es decir, yo creo que de esta mera expresión, a pesar de las limitaciones presupuestarias, lo que yo infiero es que no era una cuestión prioritaria la atención a las víctimas. Estamos hablando del año 1997, es decir, casi 30 años después de que se cometa el primer atentado terrorista, donde ocurrieron multitud de atentados terroristas. Y ya en el año, como digo, 1997, dice, bueno, que tenemos limitaciones presupuestarias, pero que bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Hombre, yo creo que es bastante significativo sobre la situación que tenían las víctimas en relación con la administración pública y la regulación de las normas que permitían, lógicamente, mejorar todas las condiciones que tenían las víctimas. Este Real Decreto que os hablo, el 1211 de 1997, lo que pretendía en su momento, o tenía un doble objetivo, que era mejorar cuantitativamente y cualitativamente este tipo de ayudas y acercar la administración a la sociedad, impulsando la asistencia integral personalizada, que es el objetivo final que yo creo que debe pretender esta ley, no solo adecuar en el aspecto económico mediante las ayudas o indemnizaciones, sino dar un servicio integral
que comprenda muchas más actuaciones más allá de la meramente económica. Ya en este primer Real Decreto al que os hago referencia, pues bueno, tenía entre las novedades principales se regulaban la posibilidad de dar préstamos dirigidos a facilitar la reanudación de las actividades empresariales, porque antes no había nada y el que perdía todo pues se quedaba prácticamente en la nada y tenía que empezar absolutamente cero con muchísimas dificultades. Aquí ya se empiezan a dar una serie de facilidades, como pueden ser estos préstamos, como pueden ser ayudas al estudio. Y también, que me parece muy importante, se empieza a regular la asistencia psicológica o psicopedagógica de carácter inmediato a través de un equipo de especialistas adecuados. Es decir, lo que os quiero trasladar es que ya a partir de este momento pasamos de simplemente le voy a dar una ayuda económica a realizar eso que la propia norma, la exposición de motivos habla de atención integral. Es decir, que comprenda una serie de factores y de circunstancias más allá del aspecto económico. Pero creo que el dato importante es que esto se inicia 30 años después de que se cometa el primer atentado terrorista. Y luego se aprobó una norma que desde mi punto de vista es un hito porque supuso un avance muy significativo y muy importante en el reconocimiento de las víctimas del terrorismo a través de la legislación. Es la Ley 23/1999, de 8 de octubre, que se denominaba de solidaridad de las víctimas del terrorismo. No es la vigente, es la anterior a la vigente y, reitero, supuso, a mi juicio, un avance muy significativo en el reconocimiento de las víctimas y de los derechos que tienen. Uno de los aspectos importantes es que regula la forma de hacer efectivas las indemnizaciones que se establecían en las sentencias que condenaban a terroristas. Es decir, cuando uno tiene un procedimiento, un juicio, pues por cualquier circunstancia, y se condena al responsable de los hechos, se le impone una pena y también tiene una responsabilidad civil. Tiene que indemnizar a la víctima o al perjudicado por los daños y perjuicios causados. ¿Qué es lo que ocurría? Que hasta ese momento las indemnizaciones en casos de sentencias condenatorias no eran asumidas por el Estado y automáticamente los etarras, todos se iniciaba una investigación patrimonial, eran declarados insolventes y consecuentemente la víctima no era resarcida, más allá de las pequeñas ayudas que os he ido comentando con estos reales decretos, estas leyes administrativas. Y eso me parecía una anomalía absolutamente importante, eso no podía ser así. Y esta ley sí regula esa situación de tal manera que cuando había una sentencia condenatoria y hay una responsabilidad civil, si el terrorista no abonaba, que era la norma, el Estado era el que se hacía cargo de esa indemnización y luego el Estado se subroga, es decir, la víctima cede los derechos al Estado para que sea el Estado el que persiga, entre comillas, a la víctima para intentar cobrar. Esto me parece un aspecto muy importante porque la víctima va a tener acceso a la indemnización que aparece recogida en la sentencia sin perjuicio o de que el terrorista no la abone, porque el Estado, reitero, la asume, la abona y se subroga en las acciones que tenía la víctima. Se firma un documento de cesión de derechos y ya es el Estado el que se encarga, pero la víctima cobra. Me parece que esta ley en ese aspecto mejora sustancialmente las condiciones de la víctima y supuso, desde mi punto de vista, un hito y un avance significativo. Esto se hace, según la exposición de motivos de la ley, por razones de solidaridad. Aparte de esa mejora en el aspecto económico, también hay otra serie de mejoras en esta norma en base a esa atención integral a la víctima. Se crean las distinciones honoríficas, la Real Orden de Reconocimiento Civil a víctimas del terrorismo. También hay una cuantificación concreta de las indemnizaciones. Cuando hay una sentencia, el Estado abona lo que aparece recogido en esas sentencias, y cuando no hay sentencia porque no ha sido posible enjuiciar a las personas que han podido cometer los hechos terroristas, pues se abona unas cantidades que aparecen recogidas expresamente en la norma. También se regulan otra serie de ayudas, pues, que pueden ser destinadas a tratamientos médicos, a intervenciones quirúrgicas. En definitiva, supuso un avance, reitero, muy significativo
en favor del reconocimiento de las víctimas del terrorismo. Ha habido también una cuestión que no es una norma administrativa, no es una norma penal, pero sí quiero hacer una breve referencia muy corta porque me parece significativo. Me quiero referir a un pacto que se realizaron entre los dos principales partidos políticos de la época, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, que es el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que se firmó el 12 de diciembre del 2000, en un año donde la organización terrorista había cometido 23 asesinatos y había en los años anteriores también la realización de muchos actos delictivos, y yo creo que eso también hubo ya una sensibilización especial a la sociedad, y la sociedad va tomando conciencia de la importancia de esta cuestión en lo que se refiere a las víctimas del terrorismo, no solo en la seguridad que puede ser que no haya atentados, sino también en las víctimas y en la situación en la que queda ante la realización de todos estos actos terroristas. Yo creo que es la primera vez que las víctimas aparecen en un acuerdo político, que se creó ese pacto con la finalidad de luchar contra el terrorismo, y en el punto 7, leo 2 párrafos, habla de que las víctimas constituyen nuestra principal preocupación. Sabemos que la democracia nunca podrá devolverles lo que han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban el reconocimiento y la atención de la sociedad española. Debemos esforzarnos por preservar su memoria y por establecer un sistema de atención cotidiana y permanente. Me parece relevante, más allá de que no se concreten mejoras en las prestaciones, por la conciencia que ya también los propios partidos políticos van tomando sobre la importancia de cuidar a las víctimas del terrorismo. Es decir, vamos dando avances significativos en las mejoras. Y esto, aunque no es un avance legal, por decirlo de alguna manera, sí me parece que es importante reseñarlo. Y finalmente tenemos la norma actual que modificó esa ley anterior a la que he hecho referencia y que suponía un hito, que es la Ley 29 de 2011, que ya el propio enunciado, el título de la ley es significativo, es una ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Luego tiene un Real Decreto, el 671-13, que aprueba el reglamento que lo desarrolla, que se inspira en los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad, y, como digo, busca una reparación integral que cumpla, más allá de aspectos económicos, todas las situaciones y todas las prestaciones que pueden tener las víctimas del terrorismo. Importancia y relevancia de esta ley en aspectos significativos y novedosos que antes no se habían tenido en cuenta. Se incluye la figura del amenazado. Hasta ese momento las personas que eran amenazadas por la organización terrorista ETA no tenían la condición de víctima, y esta ley da la posibilidad, cumpliendo una serie de presupuestos, que la persona que ha sido amenazada pueda tener la condición y pueda beneficiarse de esta ley, de las ayudas y de todas las prestaciones que se establecen. También se incrementa el importe de las prestaciones y, me parece importante, se señalan cuantías específicas para cada supuesto, con la finalidad de evitar desigualdad. Es decir, a la persona que ha sido herida y tiene una gran invalidez, pues se le da una determinada cantidad. Si tiene una incapacidad permanente absoluta, pues una determinada cantidad. Si tiene una capacidad permanente total, otra cantidad, para evitar esos desequilibrios y esas desigualdades. Por lo menos eso es lo que prevé la ley. También regula el sistema de indemnizaciones para supuestos de ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero, y también regula un conjunto de medidas denominado régimen de protección social para atender las necesidades que tengan las víctimas a lo largo de toda su vida. Y aquí, en estas medidas o este régimen de protección social, se incluye la exención de pagos de tasas, becas. Yo tengo conocimiento que en la universidad en la que estáis existe la posibilidad de que las víctimas del terrorismo puedan beneficiarse de unas ayudas para el pago de las matrículas y demás, igual que en vuestra universidad, en otras muchas. Es decir, lo importante es que se van tomando medidas de protección social, como digo, que benefician y que hacen un poco bien a esa atención, a esa reparación total que es el espíritu de la ley. También me parece importante en esta ley que se regula la defensa y la protección de la dignidad de las víctimas. Esto tiene referencia a que no haya un uso inadecuado de las imágenes en medios de comunicación. Esto es un tema a veces relevante. Lo que no puede ser es que cuando se comete un atentado terrorista, hemos visto las imágenes del atentado que ocurrió en Las Rambas y en Cambril,
donde aparezcan las imágenes de las personas bien fallecidas, bien tremendamente heridas, mutiladas, que aparezcan en el inicio del telediario, por decirlo de alguna manera, en primera plana. Eso me parece absolutamente, no sé cómo calificarlo, increíble, es que no puede ser, no puede ser, porque eso evidentemente no se preserva la dignidad de las víctimas. Y esta ley prevé que tiene que haber un uso adecuado y que se tiene que evitar la realización o la emisión de ese tipo de imágenes que lógicamente causan un dolor muy importante a las víctimas. Ya ha hablado mi compañera Natalia antes de la victimización primaria y la victimización secundaria. Pues bueno, pues eso no puede salir, no puede ser que cada año cuando se cumple un aniversario de la realización de un acto terrorista, que aparezcan allí las imágenes de lo que ocurrió con esa situación, porque las propias víctimas lo pueden ver y lógicamente pues puede haber esa victimización secundaria. Eso que está perfectamente estipulado en la norma y creo que es importante. Y finalmente también la obligación del Estado para actuar en defensa de las víctimas en los casos de enaltecimiento del terrorismo y actos de humillación a la que ha hecho referencia. Eso me parece también bastante relevante. Nosotros de aquí de la asociación no nos cansamos de solicitar prohibiciones de actos de enaltecimiento en vía penal. No tenemos mucho éxito porque la jurisprudencia existente no es sencilla de aplicar en estos casos, pero sí desde la vía administrativa, vía delegación del gobierno, vía a través de las corporaciones locales, los ayuntamientos son los que deben de actuar para evitar este tipo de situaciones. Por lo que tengo entendido, lo que suele ocurrir es que a la delegación del gobierno le pasa la pelota a la corporación local le pasa la pelota a la delegación del gobierno, y uno por otro, pues la casa sin barrer, y a veces no se consigue. Pero bueno, esta ley, lo importante y lo que creo que debéis de quedar es que en esa reparación integral sí establece o prevé la situación o la posibilidad de actuación ante ese tipo de situaciones. Consecuentemente, ya para terminar, durante todo ese tiempo, durante esa trayectoria, lógicamente hemos ido de menos a más, de no haber prácticamente nada, ahora haber una regulación bastante exhaustiva. Voy a terminar con una cuestión, porque ya no tengo tiempo, y es que aparte de esa legislación estatal, también hay legislación autonómica en Andalucía, en Aragón, en Castilla, en Navarra, en Valencia, en Extremadura, y aquí en Madrid, la Ley 5 de 2018 de la Comunidad de Madrid, que me parece importante porque el espíritu de la norma, y lo regula en un artículo concreto, el artículo 25, es preservar o fomentar la sensibilización sobre el terrorismo, fundamentalmente entre los jóvenes, para crear conciencia acerca del daño causado. El artículo 25 establece una serie de actuaciones en memoria de las víctimas. Entre ellas, pues se los dice que en los ámbitos de educación primaria, secundaria y bachillerato habrá que dar contenidos relacionados con el terrorismo y las víctimas del terrorismo, la formación en defensa de derechos humanos, impulsará la realización de charlas, visitas y actividades impartidas por víctimas del terrorismo, y llevará a cabo, en coordinación con el resto de instituciones, actos de reconocimiento a las víctimas con el fin de mantener la memoria. Creo que esto es muy importante, porque ahora nos encontramos en otra batalla, la batalla del relato. Los terroristas tratan de dar su versión de los hechos, una versión absolutamente falaz y distorsionada de lo ocurrido, y creo que es muy importante que los más jóvenes, que no habéis tenido a lo mejor conciencia de lo que ha ocurrido porque habéis nacido hace poco, pero que sepáis lo que realmente ocurrió en este país, y que eso esté ahí y que no se pierda, para que las futuras generaciones sepan lo que aquí ocurrió, y que no se distorsione y que no se diga cosas que no son realidad. Y por eso esa ley quiero resaltarla ya para terminar, porque me parece muy relevante en ese sentido, aparte de otra serie de medidas que establece, pero quiero resaltar esa ley. Y termino ya, no me queda tiempo. Esta tarde mi compañera os hablará sobre la última norma en reconocimiento de víctimas, que es el Estatuto de la Víctima, aprobado por Ley 4 de 2015, que establece la participación de la víctima en el procedimiento penal. No voy a hablar ya porque ya no tengo tiempo, y esta tarde mi compañera os hará mención. Así que nada, y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Nada más.